Padre, alabamos y exaltamos, Señor, tu nombre. Te damos las gracias, Jesús, porque una vez más, Señor, nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, con nuestros hermanos, pero sobre todas las cosas, de reunirnos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque en este momento, Señor, se unen cielo y tierra, Señor. En este momento estamos juntos, Señor. La iglesia glorificada, es decir, la iglesia que ya pasó a tu presencia, la iglesia que está transitando en este momento, en estos días, en este espacio de tiempo y espacio, Señor. Padre, podemos ver que está alrededor de nosotros, Señor, esa extensa nube de testigos, Señor, de la que habla el libro de Hebreos, Señor. Y gracias, Padre, porque también están, Señor, los 24 ancianos delante de tu trono, Señor, de ese hermoso trono que parece como si fuera un mar de cristal, Señor, y encima de tu trono ese arco iris, que está recordando siempre el pacto que tú hiciste con cada uno de nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad, Señor, en esta noche de escuchar lo que está en tu corazón, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, porque sé, Señor, que tú nunca, jamás, Señor, faltas a la cita, Señor. A veces faltamos nosotros, Señor, pero tú siempre estás. Así que, Jesús, ahora yo te pido que tú derrames espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento espiritual, Señor, para que podamos, Rey de Israel, escuchar tu voz, para que podamos saber qué es lo que tú quieres para nosotros en este tiempo, Señor. Así que te alabamos, te bendecimos, te engrandecemos a ti, Señor, damos la gloria, la honra, el honor y el poder. Te decimos que tú eres santo, santo, santo. Señor, junto con los querubines, junto con los serafines, Señor, con los seres vivientes, Padre. La creación toda, Señor, te adora. Y cada uno de nosotros, Señor, en forma particular, Señor, te decimos que tú eres el motivo de nuestra vida, Señor. Te decimos que tú eres el motivo de nuestra alegría, Señor. Y Padre, queremos agradecerte, Señor, por cada cosa que tú has hecho, que estás haciendo y que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Como decía el apóstol Pablo, dando siempre gracias a Dios por todo y en todo, Señor. Así que gracias, Jesús. Gracias, Señor, por otra noche más que tú nos permites compartir, Señor. Y yo te pido que la bendición tuya, Señor, esté siendo derramada sobre el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Todo tu poder, toda tu potencia, toda tu gracia, tu amor, tu unción, Señor, sean derramadas sobre mis hermanos en esta noche, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir entonces ahora la palabra de Dios. Lo que yo quería charlar con ustedes esta noche lleva el título, lo que acaba de poner mi querido hermano Emilio, Conquista y Restauración. Yo recuerdo que un par de semanas antes de que comenzara todo esto de la pandemia, todo esto de la cuarentena, el Señor me había dado un tema para compartir con ustedes, y era que el Señor muchas veces en determinadas épocas de nuestra vida nos cambia de escenario, ¿sí? Nos pone en escenarios que nosotros no imaginamos, nos pone en escenarios que nosotros en los cuales no nos sabemos manejar, en temporadas, en tiempos en los cuales no sabemos cómo tenemos que movernos, pero sí sabemos que tenemos que depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me parece muy bien la foto que puso el hermano Emilio, porque justamente cuando el ejército de Israel está tomando Jericó, ustedes imagínense un pueblo que venía caminando por el desierto, un pueblo que no estaba en sí entrenado para la guerra, de repente llegan y tienen que conquistar uno de los lugares más emblemáticos, pero también más difíciles, porque era prácticamente inexpugnable Jericó, no había por dónde entrarle, no había cómo llegar hasta ese lugar. Pero estaba en una colina,
y no había forma de llegar por los costados, es decir, tenías que entrar necesariamente por donde estaban los muros, y los muros que tenía Jericó, no había forma de derribarlos. Entonces el Señor los puso en un escenario nuevo. Ellos venían del desierto, hacía 40 años que caminaban por el desierto, que a la vez, antes de ir al desierto, los había sacado de estar en esclavitud en Egipto. Es decir, continuamente Dios va modificando los escenarios. De repente, como nos predicó una vez el hermano Luciano, de repente Dios te saca del lugar, de la zona de confort, tal vez, o de conocimiento en la que vos estás, y te lleva a un lugar totalmente desconocido. Te lleva a un sitio que no tenés la menor idea cómo se vive en ese lugar, cuál es la idiosincrasia de ese sitio, y también en lugares donde vos no sabes cómo te tenés que manejar. Entonces, conquista y restauración. Y fíjense que en este momento el Señor nos ha puesto en un tiempo raro. Este es un tiempo extraño, ¿verdad? Es un tiempo dificultoso, es un tiempo problemático. Por ahí nosotros no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, y las circunstancias nos van llevando a hacer cosas, porque no podemos planificar, porque de un día para el otro te pasan de fase 1 a 2, a 3, a 4, a 5, pero después te vuelven a la 1, te pasan a la 2, y vos no sabés exactamente cómo vas a desarrollar tu vida, ¿sí? Es decir, que estamos en un tiempo bastante incierto, pero no incierto para nosotros, porque nosotros dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros dependemos del único y sabio Dios, del inmortal, del invisible, a quien sean por siempre el honor, la gloria, la honra y el poder. Entonces, yo lo que les quería decir es que cada uno de nosotros necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo. Porque dicen que el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que salirnos de aquello para lo cual Dios nos ha preparado, nos ha instruido. Resulta que Dios a nosotros ya desde hace casi 2 años nos dio una palabra, y esa palabra era que nosotros teníamos que ser conquistadores y restauradores. Pero por ahí uno puede centrar su mirada, por ejemplo, en la salud, puede centrar su mirada en la economía. Entonces, corres el riesgo de perder de vista aquello para lo cual Dios te ha llamado. Entonces, perdés la visión, perdés la misión, perdés el propósito, perdés la función. Te olvidás de aquello para lo cual Dios te había puesto en este lugar. Entonces, yo estaba orando, y el Señor me mostró que yo tenía, ¿no?, que hablar de este tema. En realidad, lo que nosotros tenemos que ver y hacer es volver a la misión, a la función y al propósito que nosotros tenemos en este lugar. No tenemos que olvidarnos de eso, porque si nosotros nos apartáramos de esto, entonces podríamos estar haciendo muchísimas cosas, ¿sí? Pero perderíamos de vista el punto que Dios quiere en realidad para nosotros. La primera palabra que quería compartir está en el libro de Proverbios, pero es 29:18. Yo les doy tiempo para que la busquen. Capaz que yo les pasé mal el número, Emilio. 29:18. Y ese versículo, capítulo y versículo, dice: sin visión, el pueblo se desenfrena. Hay en otras versiones que dice que sin profecía, el pueblo
se extravía, se pierde, porque venía haciendo algo y de repente le cambiaron todos los parámetros. Entonces es como que quedas perdido, no sabes exactamente hacia dónde tenés que ir. Por eso es indispensable que nosotros constantemente estemos recordando cuál es la visión, cuál es la misión y cuál es la función a la que Dios nos ha llamado. Hay una misión especial y hay una misión general. La misión general es que todos seamos santos, o sea, apartados para Dios, que lo veíamos bastante explicado la semana pasada, ¿se acuerdan? El día sábado de la semana pasada, cuando hablamos que Dios en todo momento había separado, había escogido, había privilegiado a un pueblo, había privilegiado a una persona, había privilegiado a un grupo de personas para que ellos pudieran llevar adelante su obra, ¿verdad? Entonces, esa es una visión general. Ese es para todos, es un propósito general de Dios para todos los hombres. ¿Ve? Ahí dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, o sin visión el pueblo se extravía. Entonces es necesario que cada tanto volvamos a hablar de cuál es mi visión, de cuál es mi función y de cuál es mi misión. ¿Sí? Esta visión no queda dentro de la iglesia solamente, sino que tiene que ser parte de nuestra vida. Porque nosotros no somos cristianos en el momento en que vamos a la congregación. No somos cristianos solo cuando estamos representando a Jesucristo fiel en algún evento, eventualmente. Nosotros somos cristianos 24/7. Todos los días de nuestra vida, nosotros tenemos que perseguir esa visión, misión y función, propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Me van a escuchar decir varias veces estas tres palabritas porque quiero que se graben en nosotros. Nosotros, por ejemplo, en este momento podemos hacer dos cosas. O desesperarnos para ver cómo vamos a salir de la situación económica en la que estamos, porque sabemos que hay una situación económica difícil y que se va a venir peor. Pero resulta que el que a nosotros nos paga el sueldo todos los meses no falla. El Señor siempre tiene superabundancia de haberes. En el Señor no hay ni inflación ni deflación. Dios tiene siempre todo lo necesario para tu vida, hermano. De tal forma que dice, por ejemplo, en el libro de Mateo, dice que los pajaritos no siembran ni cosechan, sin embargo, Dios hace que nunca les falte comida. Y dice, y los lirios del campo, ellos no hilan, no trabajan, sin embargo, Dios los ha vestido en forma más magnífica que el rey Salomón cuando estuvo en lo mejor de su reinado. Y dice a los lirios del campo, que hoy florecen y están hermosos y realmente hacen que nuestros ojos se llenen de gozo. Pero mañana se secan y son cortados y echados en el fuego. Dios los viste de esta manera. ¿Cuánto más no hará con vosotros, hombres de poca fe? Mateo capítulo 6, ¿verdad? Creo que dije 5. Mateo capítulo 6. Dice, por eso, amados, buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Qué importante, ¿no? Por eso, hermano, recuerda la visión que Dios te dio, recuerda la misión que Dios te dio, recuerda la función que Dios te dio, el propósito que cumplís dentro de este mundo. Porque vos tenés un propósito dentro de este mundo, dentro de este país, dentro de esta ciudad, dentro de tu familia, dentro de la iglesia, en el lugar en donde trabajás, en el lugar en donde estás. Vos tenés un propósito. Dios te puso ahí en ese lugar.
Porque hay algo que Dios quiere lograr con tu vida. Pero si nosotros perdiéramos cuál es la idea del propósito, cuál es la idea de la visión, entonces podríamos llegar a extraviarnos, podríamos llegar a perdernos, podríamos llegar a desenfrenarnos. Por eso es importante que sepamos lo que estamos buscando, porque si no, no vamos a entender lo que encontremos. Por ejemplo, esta pandemia, si nosotros lo vemos desde el lado del Señor, fíjense que ha servido para que nosotros estemos más tiempo con nuestra familia. Ha servido para que nosotros tengamos más tiempo para leer, para adorar, para buscar al Señor, para orar. Hemos tenido más tiempo para ahondar con nosotros mismos, posiblemente. Bueno, algunos, ¿no? Hay otros que la vivieron sin darse cuenta de que esta pandemia era una temporada puesta por Dios. ¿Está bien? Nada pasa sin que Dios lo permita. Ninguna cosa ocurre sin el permiso del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, nosotros esta pandemia tenemos que sacarle el jugo. Tenemos que aprovecharla al máximo. Y además de eso, esta pandemia, para aquellos que no tienen a Cristo, ha traído mucha angustia, ha traído mucho desasosiego, ha traído mucha desazón. Entonces hay mucha gente que está buscando, que está tratando de encontrar una roca en la cual pararse en forma firme. Y dice, ¿se acuerdan en el libro de Proverbios? Torre fuerte es el nombre de Elohim. A él correrán los justos y levantados serán. Mi amado, vos tenés que estar totalmente convencido que Jesús está por encima de las circunstancias. Jesús está por encima de cualquier problema que vos puedas tener. Entonces, Él está esperando que vos acudas a Él para tomarte de la mano y levantarte ahí donde Él está, para que vos veas las cosas desde el lugar donde Él las ve, con los ojos con los que Él los ve y con el corazón con que Él los ve. Entonces, es necesario también que esa visión sea refrescada de tanto en tanto, ¿sí? Dice en el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, un profeta menor, en el capítulo 2, y en el versículo 2 dice, y Elohim me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra aquel que leyere en ella. Si vos constantemente tenés la visión del Señor puesta en tu mente y puesta en tu corazón, pero sobre todo revelada en tu espíritu, no te van a mover de aquel lugar a donde Dios te quiere llevar. ¿Te recuerdan en el libro de Mateo que dice que hay dos caminos, que hay dos puertas? Una puerta es ancha, es espaciosa, pero lamentablemente esa puerta lleva a la perdición. En cambio hay una puertita angosta que cada vez se va enangostando más. Y cada vez se va enangostando más, sencillamente porque nosotros tenemos que ir perdiendo cosas. Y en la medida en que perdemos cosas, vamos pudiendo atravesar por ese lugar cada vez más angosto en el cual Dios nos pone. ¿Vieron cuando tienen que marcarlas a las vacas? Y que están todas las vacas ahí alrededor, en la pradera, comiendo, pero de repente las empiezan a llevar hacia el lugar donde las tienen que marcar. Y las meten en el brete, así se llama. Y en el brete no pueden pasar de a dos las vacas, pasan de a una. O sea, y encima con dificultad, justamente para que no se muevan cuando son marcadas. De la misma forma, el Señor a nosotros nos va haciendo el camino cada vez más angosto para que nosotros quedemos sellados y marcados para siempre. Para que nadie nos pueda arrebatar de su mano. Porque dice que el Espíritu Santo es las arras, es la señal, es la garantía para cada uno de nosotros hasta el día de la redención total. Entonces,
Ahora voy a compartir un poco la visión, ¿sí? La visión que el Señor nos ha dado, la visión que hemos tenido siempre, pero que la hemos ido afinando un poco, ¿verdad? Y esta visión, para que la podamos entender bien, consta de 4 puntos. El primer punto es alcanzar. ¿Mm? Es decir, nosotros tenemos que salir a buscar a los que están perdidos, a los que todavía no han sido alcanzados, a los que todavía no conocen, no tienen la dicha de conocer al Señor Jesucristo. A aquellos que todavía no han sido tocados en su espíritu por el Espíritu Santo. Aquellos que no pueden entender que una persona decida vivir para Dios, decida apartarse para el Señor, decida servir a los demás, más en un tiempo como este, donde todo el mundo está buscando quién lo sirve, quién lo ayuda, desde quién se puede aprovechar, qué le puede sacar a uno, qué le puede sacar al otro. Ahí aparecemos nosotros como locos en la escena, como si fuéramos locos, viendo a quién podemos ayudar, viendo a quién le podemos extender una mano, viendo a quién podemos restaurarle el corazón, viendo cómo podemos restaurar las heridas de aquellos que a veces llegan tan dañados al camino del Señor. Entonces, alcanzar. Nosotros tenemos que ir y alcanzar a aquellos que todavía no fueron alcanzados. No hagan como en esas grandes reuniones multitudinarias, que dicen, a ver, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y pasan siempre lo mismo. No, nosotros tenemos que ir a ese lugar donde la gente todavía no escuchó de Cristo. Predicarle a personas que todavía no han recibido la gracia del Rey de Reyes. Entonces vemos que para alcanzar a esas personas nosotros tenemos primero que haber sido alcanzados, después tenemos que sentir amor en nuestro corazón hacia esas personas. No es que tenemos que ir porque vamos obligados. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar una tarea en el hospital, por ejemplo, ¿sí? Que yo esté esperando el día que sea de visita para el hospital, que yo lo esté anhelando y esperando. No que digo, ya llegó el día que tengo que ir al hospital, me tengo que levantar temprano. ¿No? Sino que realmente mi corazón esté rebosante de decir, capaz que hoy le llevo la palabra a alguien que necesita del Señor. Capaz que Dios hoy me usa como instrumento para llevarle una palabra de aliento, de esperanza a alguien que ya está desesperanzado. Capaz que Dios me lleva para que lo sane o para que lo libere. Por eso tenemos que estar preparados. Entonces vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 4, el versículo central es el 4:19, pero yo les voy a leer del 4:18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Es decir, Dios venía caminando por las calles de Salta y al llegar a la Plaza 9 de Julio, encontró a un papá y a su hijo, por ejemplo, y les dijo, Luis Alberto y Luciano, quieren alcanzar a otros hombres para que puedan conocer a Jesucristo. Entonces él les dijo, venid a esos 2 hermanos, ¿sí? Que estaban al costado del mar de Galilea y que estaban pescando, porque ellos eran pescadores, ¿sí? Entonces el Señor les dice, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Fíjense que Dios les pone por encima de lo que ellos hacían, por encima de su trabajo, por arriba de sus familias, Dios les pone el ser pescadores de hombres. Y les dice, vengan conmigo, vengan detrás de mí. En pos de mí significa detrás de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Y en el versículo 20 dice, ellos
Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para seguir al Señor. Ese fue su llamado. Pero tiene que haber en nuestro corazón ese llamado. Posiblemente el Señor no te diga, deja tu profesión. Escúchenme, yo conocí al Señor a los 27 años. Ya era odontólogo. Ya hacía un par de años que me había recibido. Y cuando yo conocí al Señor, yo creí que tenía que dejar todo para seguirlo. Es más, yo se lo había dicho en la mesa a mi papá y a mi mamá. Se atragantaron esa noche porque no entendían lo que les estaba diciendo. Y yo tampoco entendía demasiado bien. Pero había un tal fuego en mi corazón. Y estaba tan enamorado de Jesús que si tenía que dejarlo todo no me interesaba para seguirlo a Él. Pero, fíjense que hoy ya tengo, 32 años, 34 años ya tengo, 34 años de profesión. Y todavía Dios no me llamó a tiempo completo. Yo sigo trabajando en la parte pública. Ya me pidió la parte privada, ya me pidió el consultorio, ya me hizo que deje el consultorio. ¿Sí? Pero todavía no me pidió que deje. Pero, ¿saben algo? Yo siempre prioricé hablar de Jesús. Yo siempre prioricé ir hacia los que todavía no habían sido alcanzados. Yo siempre prioricé restaurar a aquellos que estaban dolidos, que estaban heridos, que estaban entristecidos. Muchas veces yo dejé mi consultorio y en vez de ir al consultorio a hacer platita, fui a orar por personas. Y muchas veces fuimos a orar por liberación. Y a veces nos llevaba la tarde entera. Muchas veces llegaba recién a las 12 de la noche a mi casa. Mi hijo ya dormía. Mi mujer no. Ella siempre me estaba esperando. La verdad que Dios me dio una buena compañera. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el que haya esposa haya la vida, el bien y la bendición. Y eso pasó en mi vida. Ella fue para mí una bendición realmente. Pues si ella no hubiera estado al lado mío, no sé si hubiera habido otra mujer que hubiera soportado lo que ella ha soportado y sigue soportando. Entonces, tiene que estar en nuestro corazón ese llamado y ese entendimiento de que primero es la obra de Dios. Eso no quiere decir que yo abandone mi familia, no quiere decir que yo abandone mi trabajo, pero sí quiere decir que así como otros lo hicieron por mí muchas veces. Saben, yo siempre agradezco que la persona que me presentó a Jesucristo, los 2 o 3 primeros meses, iba todos los días a verme. Todos los días me enseñaba la palabra de Dios. Al 3er o 4º día me llevaba a liberar con él, me llevaba a orar por sanidad. Ahí nomás, al principio, desde el vano, creo que la segunda escritura que me hizo leer fue 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, para que puedas ayudar a tus hermanos. Sí, porque dice que los dones espirituales son para provecho de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vino el Señor, lo vio a Pedro, lo vio a Andrés, y les dijo, vengan en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. También vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 28, y en el versículo 19, vemos que el Señor les viene diciendo a ellos, toda potestad me ha sido dada sobre el cielo y sobre la tierra. Y ahora viene el 19, ese era el 18, el que yo acabo de decir, y el 19 dice, por tanto,
id y haced discípulos. Vayan y pesquen hombres. Pesquen en el buen sentido de la palabra, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, nosotros tenemos que llegar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Tengo una buena nueva para vos, tengo una buena noticia para darte. Te vengo a predicar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Vengo a decirte que hay alguien que te ama tan profundamente que puede sacarte de cualquier situación en la que vos estés, que puede devolverte la alegría, que puede devolverte la paz, aún puede devolverte la vida, puede devolverte la salud, puede devolverte tu economía. Y no solo devolvértela, puede prosperarla mucho más allá de lo que la tenés hasta este momento. Porque Él es el dueño de todo el oro y la plata. Él es un ser tan grande y tan omnipotente que los cielos de los cielos no lo pueden contener. La tierra es solamente el estrado de sus pies. Y Él habita en el lugar de la luz inaccesible. Si querés, yo te puedo llevar a ese lugar. Si querés, yo te puedo presentar a este hombre que te amó tanto, que un día decidió morir por vos, tomando tu lugar en la cruz. Ese hombre se llama Jesús. Alcanzar. El primer objetivo que nosotros tenemos es alcanzar. Ir y llevarle la palabra a aquellos que nunca todavía han escuchado de Jesús. O que si han escuchado todavía no han tenido la más pura revelación de quién era Jesucristo. Por tanto, yo no te estoy diciendo que te olvides de tu trabajo, ni que te olvides de tu familia, ni que te olvides de nada. Pero te estoy diciendo que pongas como prioridad en tu vida extender el reino de los cielos. El segundo punto, habíamos dicho que el primero era alcanzar. El segundo punto es transformar. Es decir, llevar a los nuevos creyentes a tener una nueva revelación y una nueva relación con Jesucristo. No es que nosotros tenemos que guiarlos constantemente, tenemos que enseñarles a que ellos empiecen a tener una relación con el Padre. Nosotros no tenemos que llegar a Dios a través del pastor. No tenemos que llegar a Dios a través de la profeta. No tenemos que llegar a Dios a través del apóstol. No tenemos que llegar a Dios a través del cura o a través del sacerdote. Nosotros tenemos que llegar a Dios a través del único vínculo que Dios ha establecido para que los hombres se comuniquen con Dios. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita dentro tuyo si es que has recibido a Jesucristo en tu corazón. Si vos un día le dijiste, Señor, yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor. Y confieso con mi boca que Él es mi Salvador. Si eso pasó en tu corazón, si vos realmente creíste en tu corazón que Él es tu Señor y que vos vas a depender y vas a vivir para Él a partir de este momento, entonces sos salvo. Entonces el Espíritu Santo vino a vivir dentro tuyo. Entonces vos tenés que empezar a desarrollar tu propia comunión con el Espíritu Santo y tu propia comunión con Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, lo de la transformación, me refiero a la persona que venía a ser una persona totalmente nueva, lo vemos en 2 de Corintios 5:17, que dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, Dios quiere provocar en la vida de estos nuevos creyentes, en la vida de estos nuevos hermanos, quiere provocar criaturas nuevas, criaturas que crean, a eso se refiere.
criaturas que crean. ¿Saben? Las iglesias están llenas de hombres y mujeres que no creen. Llena de hombres y mujeres que por ahí te recitan de memoria la Biblia, te dicen textos de la Biblia, pero no lo creen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta que tienen un problema. Y ahí ya el Cristo ese tan grande que tenía, y ya se les hizo chiquitito de nuevo. Porque Dios va moldeando, estimulando y haciendo crecer constantemente nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe empieza como una semillita de mostaza, pero termina transformándose en un gran árbol. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa medida de fe a la cual Dios nos quiere llevar, y nosotros tenemos que llevar a estas personas nuevas a las que hemos alcanzado, tenemos que transformarlas para que ellas también empiecen a crecer en su fe y desarrollen una relación directa con Jesucristo, con Dios, el Padre. Vemos también en el libro de Mateo, habíamos visto 20, 19, 18 y 19, ahora vemos Mateo 20, 20, que dice, y ustedes, habíamos dicho, ¿no?, que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice Jesús, ¿verdad? Dice, o sea, poniendo entonces en el libro de Mateo 28, del 18 al 20, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor va a estar con nosotros, Él va a confirmar la palabra que nosotros le llevemos a las personas. Pero nosotros tenemos que enseñarles a que ellos guarden todo lo que el Espíritu Santo nos ha ido enseñando a nosotros. Me refiero al amor, me refiero a la paz, me refiero a la misericordia, me refiero a la compasión, a no tener un espíritu que enjuicia, ¿sí? No tengamos un corazón de juicio que constantemente está juzgando a los demás. Porque el Señor dice, ¿no? Con la misma medida que vosotros medís, os será medido. Por lo tanto, no juzguéis a nadie, a no ser que seas perfecto. Si sos perfecto, juzga. Pero si no lo sos, tened cuidado, porque con la misma medida esa que vos estés juzgando a otro, así te va a ser juzgado a vos. Con la misma medida que vos critiques a otro, esa va a ser la medida que van a usar con tu vida. Por eso es que no tenemos que hablar mal de los demás, no tenemos que murmurar, no tenemos que difamar, porque así como murmuremos y difamemos, así va a ser después lo que vamos a cosechar. Sí, Gálatas 6:7 dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, eso también segará. Y vamos llegando al tercer punto, ya falta menos. El tercer punto es equipar, es decir, es como cuando uno va al servicio militar, ¿vieron? En el servicio militar, la persona por ahí llega y no tiene ni idea de qué es un arma, ¿sí? O cómo se arma, cómo se desarma, cómo se la carga, dónde tiene el seguro, cómo se apunta, cómo se dispara, si te puede dar un culatazo o no y llevarte hacia atrás y eso te hace fallar el disparo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero,
darle todas las armas a las personas. Es decir, le tenemos que decir, en el mismo momento en el cual vos te entregás a Jesucristo, recibís como herencia del cielo todo lo que Jesucristo tuvo sobre esta tierra. Recibís amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Recibís los dones del Espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de profecía, don de fe, don de milagro y dones de sanidades. Todas esas cosas las empezás a recibir, vienen en el mismo instante en que vos te entregás al Señor, en que vos le permitís a Jesucristo que venga a vivir a tu vida, que venga a vivir su vida a través de la tuya. Pero además de decirle cuáles son las armas, tenemos que equiparlos enseñándoles a que las usen. Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, los días lunes, que estamos hablando de entrenamiento para la guerra, entrenamiento para salir a luchar, entrenamiento para salir a pelear, ¿verdad? Entonces vos tenés que equipar a esa gente nueva que llegó, que vos ya le predicaste a Cristo, que además de predicarle a Cristo, le restauraste el corazón y le empezaste a transformar. Esa persona ya no tiene odio, ya no tiene enojo, ya no tiene envidia, se supone por lo menos. Eso es restaurar, ¿sí? Restaurar a la gente es cambiarle la tristeza en gozo, cambiarle la pena en alegría. Dice que Dios, en los lugares donde hay grandes sequedales, Él hace manaderos de agua, es decir, Él ha cambiado nuestro lamento en gozo, ¿sí? Nos ha ceñido de alegría, como dice un viejo coro y como dice también en la Escritura. Entonces, a esa persona que vos ya le restauraste el corazón, ya le fuiste sanando cada una de las heridas que tenía en el corazón, ahora armala para que vaya y conquiste, para que después de conquistar también ella se transforme en una restauradora, ¿sí? También esa persona pueda transformarse en un restaurador de portillos, restaurando las ruinas antiguas de generaciones. Y una vez que ya pasó todo esto, viene el cuarto punto. El versículo para el tercer punto, para este punto de equipar, está en Efesios 4, 11 y 12. Y Efesios 4, 11 y 12 dice que el Señor ha puesto dentro de la iglesia, ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a esos nuevos hermanos que conocieron a Cristo, para perfeccionar a los santos, a los escogidos, a los separados, a los privilegiados por Dios para hacer esta misión, esta visión, esta función y este propósito. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios puso entonces apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero además de eso, ha puesto líderes, ha puesto ujieres, ha puesto personas que tienen un corazón, que necesita enseñar, que necesita dar. Saben, no todos tienen que predicar el evangelio, me refiero desde un púlpito. Hay muchos que simplemente pueden ayudar a otros con lo que tienen. Por ejemplo, había una mujer, se llamaba Dorcas, y resulta que esta mujer falleció un día, murió. Entonces todos los que vivían en esa comunidad fueron corriendo a buscarlo a Pedro y le dijeron: Pedro, Dorcas ha fallecido, Dorcas ha muerto, ¿por qué no venís? Y entonces parece que uno de los que estaban ahí dice: Pedro la puede resucitar. Me imagino la presión que le metieron a Pedro, pobre, ¿no? Y llegó Pedro y todas las personas
que estaban ahí le pedían que él orara por Dorcas para que Dorcas resucitara. ¿Quién era Dorcas? Dorcas no era una mujer demasiado afamada, ni una mujer con mucho dinero. Dorcas era una mujer que cosía y tejía. Y lo que cosía y tejía lo hacía para sus hermanos. Entonces todo el mundo la quería a Dorcas. Y la querían tener un tiempo más entre ellos. No para aprovecharse de ella, sino porque realmente la amaban. Que nunca esté en vos aprovecharte de los demás. Sino que realmente la labor que hagas y que desarrolles, que sea por amor. Y ahí llegamos ya al cuarto punto. El cuarto punto de la visión. Y en el cuarto punto de la visión, simplemente tenemos que enviarlos. No quiere decir que vamos a abrir 185 anexos y en cada uno vamos a poner a uno de los que tenemos. De ninguna manera. Enviarlos significa mandarlos al mundo. Por ejemplo, Jesús los mandó en medio del pueblo de Israel. Y les dijo, fíjense, Marcos 3, 14 y 15, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, Jesús lo único que hizo fue entrenarlo, prepararlo y equiparlo, e inmediatamente les dijo, chicos, vayan a los 70, vayan de 2 en 2, a los 12, vayan de 2 en 2, vayan y prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados. Vayan, lleven el evangelio, llévenle la buena noticia, llévenle las buenas nuevas. Entonces, las congregaciones tienen que servir no para retroalimentarse siempre. Y es lo que nosotros venimos predicando. Creo que lo hemos predicado siempre. Salgan y prediquen el evangelio fuera de las dos puertas, fuera de la horquilla 1078. Vayan y prediquen el evangelio. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, liberen a los endemoniados. Llévenle alegría al que está entristecido. Denle una palabra de esperanza al desesperanzado. Ayuden a aquel que puedan ayudar. Esa es la visión, hermanos, de la iglesia. Esa es la visión que tenemos nosotros como congregación. Dios no me dio otra visión a mí. A mí, en verdad, Dios no me dio una visión de hacer un merendero o de hacer un comedor. No me dio esa visión. Lo cual no quiere decir que más adelante, cuando tal vez las cosas cambien un poco, sobre todo económicamente, nosotros no podamos tenerlo, tal vez podamos hacerlo. Pero por ahora, el Señor a mí no me mostró eso. ¿Sí? A mí me encanta la gente que ayuda, ¿sí? Que ayuda de esa manera, que lleva cosas a la gente, que puede darle realmente una solución a determinados aspectos de su vida. Nosotros también muchas veces lo hemos hecho, ¿sí? Cuando hay algún hermano que está en necesidad, y muchos de los que están acá pueden dar testimonio de eso. Se les hizo llegar mercadería, aún se les hizo llegar dinero. Nunca lo publicamos, no nos interesa hacerlo, ¿sí? Pero la visión que Dios me entregó a mí tiene que ver con conquistar y con restaurar, ¿sí? Si después Dios la amplía esa visión, perfecto. No vamos a tener ningún problema. Porque si Dios dice algo, nosotros lo obedecemos, ¿eh? Si Dios dice algo, yo le creo. Si yo le creo, Él lo hace. ¿Está bien? Pero qué bueno que sea el Señor el que nos muestra las cosas que tenemos que hacer.
Ese era el cuarto punto, que estaba en Marcos 3, ¿no? 14 y 15, que es lo que acabamos de mostrar. Y fíjense que los días lunes, yo ya con esto quiero terminar. Los días lunes nosotros estamos dando un estudio, entrenando para la guerra. Es un estudio abierto a todas las personas, aunque recién hayan escuchado hablar de Dios. Porque una persona que ayer escuchó hablar de Dios, hoy ya tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, está capacitada para escuchar todas estas charlas. Tal vez todavía no esté entrenada para salir a hacerlo, pero ya está capacitada para poder llegar, por lo menos con lo mínimo, con una buena noticia a quien está al lado tuyo. Y yo en este momento, en el nombre de Jesús, oro para que el Señor derrame sobre cada uno de los que están unción directamente del trono de Dios. La unción del Espíritu Santo sobre ustedes, para que ustedes puedan sanar, para que ustedes puedan liberar, para que ustedes puedan predicar con toda la potencia, la autoridad y la profundidad del Espíritu Santo a sus hijos. Espíritu de Dios, ahora yo te pido en el nombre de Jesús que tu unción esté sobre cada uno de mis hermanos y aún sobre mi propia vida y de la pastora. Señor, ahora derrama de tu unción, Espíritu de Dios, para que nuestros corazones terminen de ser restaurados, Señor. Para que en nuestros corazones no haya ya lugar para el odio, ni para el rencor, ni para la envidia, sino que, como dice en el libro de Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿no? En el capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros espíritus, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo tanto, ese amor tiene que llenar nuestro corazón y tiene que desalojar todo otro sentimiento que pueda haber en mi corazón. Los días lunes estábamos, este lunes particularmente, hablamos de un versículo, de 4 versículos, que a mí realmente me impactan mucho, ¿no? Porque es Dios hablándonos a nosotros y diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 61, en los versículos del 1 al 4. Y dice, por cuanto me ha ungido Dios. Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, esto lo vuelve a decir en el libro de Lucas, ¿no? Pero esta palabra es para vos, es para cada uno de nosotros. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Para eso estamos, hermanos, para llevarle a aquel que ya está abatido y que no cree que su situación puede cambiar, está vos. Está vos, Maxi. Está vos, Emilce. Está vos, John. Federico. Para ir y decirle, no, las cosas no han terminado. Las cosas no han terminado. Esto recién empieza. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos corazones heridos, no? ¿Cuántas personas que a causa de las heridas que tienen casi no pueden ni moverse? Ni quieren tampoco. Se le acabaron los sueños. Y no es que tenga sueños tontos, ¿no? Me refiero a sueños que están relacionados con Dios.
Que no sea que vos estés pidiendo los dones espirituales para sobresalir, porque ese sueño Dios no te lo va a cumplir. Por más que haya un predicador que te diga, Dios va a cumplir todos los sueños que vos tenés. Sí, sí es que están relacionados con lo que Dios quiere para tu vida. Si no, no. Esa parte se olvidan de decirle. Por eso es tan importante que nosotros le expliquemos a la gente que en cuanto nuestra vida está relacionada con Dios, entonces todos nuestros sueños se van a cumplir. Pero si no es así, no. Si son sueños, hay muchos sueños que son para destrucción. Dios no te lo va a conceder. Pero si vos tenés un sueño que está relacionado con la obra de Dios y está relacionado con hacerle el bien a las personas que están alrededor y está relacionado con compasión, te aseguro que Dios va a llevar a cabo ese sueño. Si vos le pedís los 9 dones del Espíritu que están en 1 Corintios 12, Dios te los va a conceder siempre y cuando vos los quieras para hacerle bien al pueblo y no para lucirte. Entonces, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Saben la cantidad de gente que está cautiva, que está esclava de sus miedos, de sus fobias, de sus temores, de los espíritus de intimidación que hay a la vuelta, que están cautivos de todos los Goliat que hay a la vuelta, y vos le podés llevar libertad. Vos le podés poner un freno al diablo en la vida de esas personas. Vos le podés poner un límite, decirle hasta aquí llegaste, diablo. A partir de ahora es el Espíritu Santo el que empieza a gobernar la vida de estas personas. Y vos ya no tenés derecho ni siquiera a hablar, así que callate. Le podés atar la boca. Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Ojo, hay venganza de parte de Dios. Aquellos que te hayan hecho daño, aquellos que hayan venido en contra tuya, después agarra el libro de Isaías. Lee sobre todo el capítulo 5 de Isaías, cuando Dios viene contra los asirios, cuando Dios viene contra los babilonios, cuando Dios viene contra los ninivitas, cuando Dios viene contra el rey de Tiro. Todos ellos habían estado en contra del pueblo de Israel. Y Dios dijo, déjamelo a mí. Déjamelo un ratito. Ya vas a ver lo que les pasa. ¿Sí? Hay venganza, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ponme el versículo 3 y 4, gracias, Emilio. A ordenar, escuchen, ¿no? No dice a pedir, por favor, diablito, ¿serías capaz de soltar a tal persona? No, a ordenar. Que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ustedes le pueden ordenar al diablo que suelte, o al demonio que esté en esa persona, que la suelte, para que el gozo, la alegría, la paz y la benevolencia de Dios y la bendición del Señor vengan sobre esa persona. Lo podés hacer. ¿Quién lo puede hacer? ¿El apóstol? ¿El profeta? ¿El pastor? Todos. Todos estamos llamados a hacerlo. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos llevarle paz y llevarle libertad a los que están afligidos, a los que están cautivos. Y dice el versículo 4, dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, plantío de Yahweh, para gloria suya.
Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Hermanos, a eso nos llama el Señor. Hay familias enteras, que por generaciones vienen sufriendo algún flagelo. Droga, alcohol, sexo, rock and roll, lo que se les ocurra. Suicidios, muertes prematuras, muertes repentinas, accidentes continuos, accidentes caseros o accidentes en vehículos. Personas predispuestas a que le pasen cosas, enfermedades que son acarreadas durante generaciones y generaciones. También pues, todo lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, las depresiones. Y nosotros podemos cortar todo eso en el nombre de Jesús y en virtud de la sangre derramada por el Cordero. Por último, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice, pero, esto es cuando el Señor ya se está por ir, cuando el Señor ya está por ascender al cielo. Y les había dicho a los discípulos que tenían que hacer todo esto que yo les acabo de decir. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde niveles más pequeños hasta los niveles más amplios. Desde tu propia casa y tu barrio, Jerusalén, Judea, tu provincia y tu país, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vos podés llevar el Evangelio. Podés llevar el Evangelio de buenas nuevas. Podés decirle a la gente, hay esperanza. El deseado de todos los hombres está vivo y quiere tener relación contigo. Y en serio, mire, que cierro y se acaba, ¿no? Yo espero que esta noche realmente visión, misión, función y propósito se graben en tu mente y se graben en tu corazón. Porque un pueblo que no tiene visión se extravía y se desenfrena. Por tanto, hemos escrito esta visión en tablas para que el que lea corra en ella y sepa qué es lo que tiene que hacer. A eso se refiere cuando dice corra en ella. No es que va a correr encima de una tabla, no es una tabla de ser. Para que ustedes puedan caminar en esa visión, para que ustedes puedan correr en esa visión, para que ustedes puedan llevarle a los que están necesitados, agobiados, cansados, quebrantados, metidos en la cárcel, cautivos. Ustedes puedan llevarles paz. Señor Jesús, yo en esta noche, Padre, te pido, Señor, que estos 4 puntos de los que hemos estado hablando, alcanzar, transformar, equipar y enviar, Señor, sean una realidad en nuestra vida, Señor. Yo te pido que así, Señor, como tú pasaste ahí caminando en el mar de Galilea, pasaste caminando al lado de Pedro y al lado de Andrés, y le dijiste, vengan en pos de mí, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres, yo los voy a hacer transformadores de ambientes, yo los voy a hacer solucionadores de problemas,
Yo les voy a dar el poder, la compasión y el amor para que ustedes puedan restaurar personas, matrimonios, familias, ciudades, congregaciones. Y dice que Pedro y Andrés, al instante, dejaron sus redes y le siguieron. Y después el Señor los equipó con los dones del Espíritu Santo y los equipó con autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para sanar lunáticos. Así dicen las Escrituras. Y para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y cuando los había preparado, los envió a Jerusalén. Le dijo, ir por todo Jerusalén, ir por todo Israel. Y así el Señor ahora nos manda a nosotros, a que vayamos y hagamos discípulos. No les voy a decir a todas las naciones, porque ahora no se puede viajar. Ahora está prohibido viajar. Pues hay que vayan y hagan discípulos en todos los barrios, en las calles que están al lado de ustedes, en las casas que están al lado de ustedes, en sus compañeros, en el colegio, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en el trabajo, en el lugar en donde estés. Llévales a Jesús. Es el mejor regalo que les vas a poder dar. Porque es un regalo que no es solo para este tiempo, sino para la vida eterna. Así que no tengas miedo de este escenario nuevo. Este es un escenario permitido por Dios. Y sabes que Él está trabajando. Él está trabajando con cada uno de nosotros para transformarnos en pescadores de hombres. Los bendigo, amados, en esta noche a cada uno de ustedes y espero que la paz, la gracia, la gloria de Dios descienda sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus vidas individuales, sobre sus hijos, sobre su economía, sobre sus finanzas y sobre cada área de sus vidas, sobre su salud. Para terminar voy a leer un versículo que está en el libro de Juan. Lo conocemos mucho este versículo. Juan 3 está. Perdón, tercera de Juan. No, Juan 3. En el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese es el deseo de mi corazón en esta noche para todos y cada uno de ustedes, y que ustedes puedan llevar esa misma luz a todos aquellos que hoy están viviendo en tinieblas y tropezando continuamente. En el nombre de Jesús.